estás sentado en tu trono, siempre reinando, soberano. Ángeles cantan, hombres alaban, Dios reunido con su pueblo. Oh, Alfa, Omega, Cristo Santo, Señor Jesús, con muchas ansias esperamos ese gran día de tu vuelta, y subiremos a estar contigo para siempre. Aleluya, Maranatha, oh Señor, Cristo Santo, Señor Jesús. Maranatha, oh Señor, Cristo Santo, Señor Jesús. Un día dentro de no mucho tiempo, las agencias de noticias del mundo van a publicar noticias más o menos como esta. Alerta mundial: desaparece gran parte de la población. Son muchas personas las que están desapareciendo y no se sabe nada de ellos. No han dejado rastros, fue en un instante, las cámaras de los diferentes lugares no pudieron captar qué fue lo que pasó. Nos llegan noticias de diferentes países del mundo donde ha acontecido lo mismo. Prácticamente, o mejor dicho, en todos los países del mundo está sucediendo lo mismo. Otras noticias dirán que siguen las consecuencias de la desaparición de personas en todo el mundo. Otras noticias dirán: en muchos cementerios hay tumbas que se han abierto y han quedado vacías. Y las cámaras de seguridad no han podido captar cómo fueron abiertas estas tumbas. No vieron ningún movimiento extraño. Sin embargo, las tumbas han quedado abiertas y vacías. Otros dirán: han desaparecido niños de las escuelas. Las maestras dicen que no saben qué es lo que pasó. Intentan buscar y ubicar a sus padres y tampoco aparecen sus padres cuando los quieren ubicar. También han desaparecido sus padres. Se produjeron varios accidentes por vehículos que han quedado circulando sin chofer. Hay explosiones en diferentes lugares por máquinas que han quedado funcionando sin que nadie las pueda controlar. Iglesias que estaban celebrando sus cultos han quedado vacías. Quedó solo el pastor predicando. Dios quiera que no pase eso. Es inimaginable todo lo que va a suceder en el mundo el día del arrebatamiento de la iglesia.
¿Sabés que un día el pueblo de Dios va a ser arrebatado? ¿Va a ser quitado de este mundo por el Señor? ¿Sabés que todos los que le hayamos pedido perdón a Dios por nuestros pecados y que hayamos puesto nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador, nos iremos de este mundo en un instante? Hoy quiero hablar de este tema porque hace mucho que no hablamos de este tema y porque en estas últimas semanas algunos hermanos, cuando digo algunos es más de uno, me han preguntado sobre este tema. Y cuando hay más de uno que pregunta sobre algún tema, yo lo tomo como que es que el Señor nos está mostrando que tenemos que hablar de ese tema. Lo primero que quiero decir sobre estos temas es que a mí me llama la atención que algunos cristianos todavía tienen miedo de hablar de lo que va a pasar en el futuro. Hace unos años atrás estábamos estudiando el tema del Apocalipsis y una hermana me dice: me da miedo leer el Apocalipsis, trato de no leerlo. Prefiero no saber de esas cosas. ¿Y por qué tiene miedo de leer el Apocalipsis? Y dice, por las cosas que dice la Biblia que van a pasar. Ahora, si usted lee el Apocalipsis, se va a dar cuenta que muchas de las cosas que dice el Apocalipsis que van a pasar son cosas que ya existen. Terremotos, existen. Deterioro del medio ambiente, existe. Epidemias, existen. Guerras, existen. Meteoritos, existen o ya han sucedido que han caído en la tierra. Poder demoníaco, también. La mayoría de las cosas, de los juicios que están en el Apocalipsis, ya sucedieron algunos, pero lo que es distinto es que va a suceder quizás todo en un tiempo más acortado y de una manera más intensa. Y quizás eso es lo que a la gente le puede llenar de temor. Pero todo lo que está en el Apocalipsis desde el capítulo 6 en adelante, todos los juicios que va a enviar Dios, va a ser en el tiempo en que los cristianos no estemos aquí en la tierra. Los cristianos ya no vamos a estar en ese tiempo, en ese periodo que está relatado en el Apocalipsis del capítulo 6 en adelante, todos esos grandes juicios de Dios. Así que tranquilos los hijos de Dios, no va a pasar esto como decíamos, yo digo decíamos porque ya no jugamos más al fútbol, pero cuando jugamos al fútbol, tranquilos nosotros. Tenemos el partido dominado, que se preocupen los demás. Obedezcamos al Señor, prediquemos la palabra del Señor, compartamos el mensaje de salvación con aquellos que aún no conocen a Cristo como su Salvador. Pero tranquilos nosotros, estemos preparados como las 5 vírgenes prudentes que trajeron aceite suficiente para que sus lámparas no se apagaran. Estemos preparados, prediquemos la palabra de Dios. ¿Qué decían las 5 vírgenes que tenían el aceite suficiente? Tranquilas nosotras, tenemos lo suficiente. Estemos preparados en obediencia y amor a Dios y no tengamos miedo de leer lo que va a suceder. El arrebatamiento es lo que está profetizado en la Biblia, en algunos lugares, por ejemplo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 hasta el 17. Dice la palabra de Dios, 1 Tesalonicenses capítulo 4, desde el versículo 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Así estaremos siempre con el Señor. El arrebatamiento es el primer acontecimiento de los últimos tiempos. Es lo primero que va a suceder en los últimos tiempos. El arrebatamiento es ese momento en que el pueblo de Cristo, la iglesia,
es llevada por el Señor. El pueblo de Dios dejará esta tierra y va a ser sacado de esta tierra por el Señor. Y va a ser para siempre. El arrebatamiento es ese momento en que los cristianos verdaderos dejarán o dejaremos este mundo y a partir de ahí estaremos para siempre con el Señor. Los textos que estamos leyendo, que leímos recién, nos describen cómo va a ser ese momento glorioso. Dice el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Cristo vendrá a buscar a su pueblo. Cristo vendrá a buscar a su iglesia. Cristo vendrá a buscar a su esposa. La Biblia describe a la iglesia como la esposa de Cristo. Vendrá a buscar a su esposa para estar siempre con Él. Los que son novios o los que ya somos casados podemos recordar cuando éramos novios, cómo se preparaba un novio cuando iba a encontrarse con su novia, cómo nos preparábamos cuando íbamos a encontrarnos con nuestra novia. Nos bañábamos, nos poníamos la mejor ropa que podíamos ponernos, nos perfumábamos, o se perfuman, nos revisábamos bien el aliento, tratábamos de estar impecables porque nos íbamos a encontrar con nuestra amada. El arrebatamiento es un momento deseado por Cristo, como nosotros deseábamos encontrarnos con nuestra novia y ahora deseamos encontrarnos con nuestra esposa, esperemos que así sea. El arrebatamiento es un tiempo esperado por el Señor, porque es el momento en que va a recibir a su esposa la iglesia. Es el momento en que va a recibir a los cristianos fieles al Señor. Y va a ser un momento de triunfo eterno, porque a partir de ese momento estaremos para siempre con el Señor. Ahora fíjese cómo dice que vendrá el Señor. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel. Va a ser un momento especial. Arcángeles darán su voz. No sé qué es lo que van a decir exactamente los arcángeles en ese momento, pero seguramente van a decir algo así como, llegó el momento en que el pueblo de Cristo sea rescatado de la tierra. Y dice, con voz de mando, Dios dará la orden en ese momento. Dice, con trompeta de Dios, va a sonar la trompeta en el cielo. Va a ser un momento importante porque la trompeta suena cuando hay momentos importantes, cuando hay momentos de felicidad para el pueblo de Dios. Va a haber trompeta de Dios en ese momento y van a decir todos, llegó el momento de que Cristo vaya a buscar a su iglesia. Y Dios dará la orden de que suene la trompeta que anuncia los momentos gloriosos para el pueblo de Dios. Esto es lo que va a suceder en el cielo. Arcángeles dando la orden. Dios diciendo llegó el momento. Trompeta sonando porque algo glorioso va a suceder. Pero ¿qué es lo que va a pasar en la tierra en ese momento? Dice el versículo 16, la segunda parte, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esto no es que quizás se equivocó el apóstol Pablo cuando escribió esto, porque en otro lugar también escribió lo mismo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros los que estemos vivos seremos transformados. Lo primero que va a suceder es que los que murieron con su fe puesta en Jesucristo como su Salvador, los que un día le pidieron perdón a Cristo, a Dios por sus pecados y entregaron su vida a Cristo y permanecieron fieles al Señor y velaron como velaron las 5 vírgenes,
Su espíritu y su alma ya estaba con Cristo, pero su cuerpo va a desaparecer de esta tierra y va a ir con el Señor. Y serán resucitados incorruptibles. Y esto será notorio para las personas que queden en este mundo. Las personas van a saber que algunos han resucitado. ¿Cómo se puede saber esto? Si una tumba está vacía, si hay algo que sucedió en ese lugar donde había sido puesto el muerto. No verán cuando sean arrebatados, pero van a decir, acá había uno que había fallecido y ahora algo pasó. Seguramente muchos lugares de sepultura serán removidos como señal de que algo pasó con la persona que había sido puesta en ese lugar. El versículo 17 dice, 1 Tesalonicenses 4:17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. En ese mismo instante seremos arrebatados o serán arrebatados los que estén vivos en ese momento y sean fieles al Señor. Los cristianos verdaderos que estén siendo fieles al Señor en ese momento. Arrebatar significa quitar algo con violencia, quitar algo con rapidez. Seremos arrebatados con rapidez de este mundo. Por eso dice, en un abrir y cerrar de ojos. Va a ser algo imperceptible para las personas que vivan en el mundo. Lo único que se van a dar cuenta es que el que estaba al lado recién ya no está. En un instante ya no está. Desapareció. El arrebatamiento entonces es ese momento glorioso cuando Cristo baje desde el cielo a buscar a la iglesia. Y los que entregaron su vida a Cristo, y como dijo Jesús, los que permanecieron fieles, los que velaron, serán salvos. Los que velaron hasta ese momento serán arrebatados por el Señor. Cuando hablamos de estos temas, enseguida surge la pregunta, ¿y cuándo? ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Hay alguna cosa que podamos sacar de la Biblia que nos dé la pauta de cuándo va a suceder el arrebatamiento de la iglesia? ¿Sabe que esta pregunta no solo se nos ocurre a nosotros? Esta pregunta ya se les ocurrió a los discípulos hace casi 2000 años atrás cuando estaban con Jesús. En Mateo 24, versículo 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús estaba enseñándole a la gente y dice que los discípulos se pusieron aparte. Queremos tener la primicia. ¿Cuándo va a ser el fin del siglo? Le llamaron ellos. Es más, 40 o 50 años después de la resurrección de Jesucristo, algunos ya estaban diciendo, bueno, pero ya pasó mucho tiempo y el Señor no ha regresado. Por eso el apóstol Pedro escribió, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En la época del apóstol Pablo algunos decían, ¿cuándo va a ser? Porque ya pasó mucho tiempo. Y Pedro le dice, no es una tardanza, el Señor está esperando que muchos más procedan al arrepentimiento. Ahora ya pasaron casi 2000 años desde que el Señor resucitó. ¿Cuándo será el arrebatamiento de la iglesia? No hay una fecha, el Señor no nos dejó una fecha. Lo único que el Señor nos dice, el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Nadie sabe cuándo será el día y la hora, solo Dios sabe el día y la hora. Ahora, esto nos enseña algo, es que ya hay un día y ya hay una hora determinada. Ya hay un momento en que Dios dice, va a ser este el momento.
Y esto nos tiene que llenar de esperanza, nos tiene que llenar de alegría a los hijos de Dios. Hay un momento determinado por Dios, ya establecido por Dios, para el arrebatamiento. Ahora, tratar de saber cuál es ese momento, si el Señor no lo quiso revelar en su palabra, no tiene ningún sentido. Las cosas que Dios dejó ocultas en su palabra, no es para que nosotros tratemos de saber qué será o cuándo será. Si el Señor lo dejó oculto es porque debe de permanecer oculto, porque mejor es que permanezca oculto. Pero dijo algo el Señor. En ese capítulo 24 de Mateo dijo que habrá señales. Y eso sí dijo el Señor. Van a haber señales antes de que todo esto acontezca. Hace algunos años atrás cantábamos una canción que dice: ya viene Cristo, señales hay, almas salvadas viene a buscar. Los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con Él. Y ahí nos poníamos todos de pie y decíamos: me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Señales hay. El Señor dijo: hay señales de cuándo va a ser ese día. Y Jesús habló de estas señales. Y si nosotros leemos el capítulo 24, no lo vamos a leer todo porque es muy largo, pero usted puede ver allí cuáles son las señales que el Señor dio. Y yo le voy a decir algunas de las señales que están allí en el capítulo 24. Primero habla de personas que se harán pasar por Cristo y otros que se harán pasar por enviados de Cristo. Personas que dirán que son Cristo o que son enviados especiales de Cristo. Habla de guerras, muchas guerras. Habla de rumores de guerra. Habla de amenazas entre naciones poderosas. Habla de pestes. Habla de hambres, de terremotos. Falsos profetas, o sea, falsos predicadores. El apóstol Pablo dice que tendrán apariencia de piedad y nos vamos a confundir con algunos de ellos. Multiplicación de la maldad. Será predicado el Evangelio en todo el mundo. Todas estas son las señales que se nos muestran allí en Mateo 24 y hay otras. Hay muchas otras señales que nos muestran de cuándo más o menos va a ser el tiempo. Ahora, cuando nosotros revisamos todas estas señales, podríamos decir que todas las señales de las que habla Jesús o ya se cumplieron o están en vías de cumplirse. Y todas las señales de las que nos habla la Biblia de los últimos tiempos o ya se cumplieron o están en vías de cumplirse. Todo lo que está profetizado en la Biblia para los últimos tiempos o ya se cumplió o se está cumpliendo. Por ejemplo, la marca del anticristo. Aquellos que no van a poder vivir si no tienen la marca puesta del anticristo. Y esto es una cosa que ha evolucionado a través del tiempo, a través de la tecnología. Se nos habla de una marca que será puesta en la mano o en la frente. Y quizás hace algunos cientos de años atrás la gente se preguntaba, bueno, ¿cómo va a ser esto? Hoy nosotros ya sabemos cómo es esto. Hoy ya se ponen chips debajo de la piel para poder manejar las cuentas bancarias, para abrir la puerta de su casa, para diferentes cosas. Hoy se ponen marcas. Estaba escuchando que un muchacho se grabó la marca QR de su vacunación para poder ingresar a los lugares sin tener que portar ningún permiso. Todo está listo para la venida de Cristo, para que Cristo venga a buscar a su pueblo. Por eso puede suceder en cualquier momento. Todas las señales que están en la Biblia o han sucedido o están en proceso de suceder. No falta que cumplirse ya para que el Señor pueda venir. No falta que cumplirse para que llegue ese gran día, ese día glorioso cuando Cristo venga a buscar a su pueblo. Ahora, ¿qué lección tenemos que sacar nosotros los hijos de Dios sobre el arrebatamiento? ¿Qué tiene que dejarnos este tema en nuestra vida? ¿Qué tiene que modificar en nuestra vida el tema del arrebatamiento?
Lo primero que nos tiene que dejar el tema del arrebatamiento es que nosotros tenemos que entender, como hijos de Dios, que tenemos que ser prudentes con nuestra salvación. Tenemos que ser prudentes, tenemos que estar preparados. Debemos entender lo que enseñó el Señor Jesucristo. Debemos entender lo que dijo Jesús. En Mateo 24 Jesús habló de los últimos tiempos, habló de las señales que iban a haber. Y en el capítulo 25, nosotros le pusimos número a los capítulos, el Señor lo dijo todo de corrido. O sea que inmediatamente después que habló de los últimos tiempos y de las señales que habrán, el Señor habló de estar preparados, de ser prudentes esperando, porque puede ser hoy mismo o puede ser mañana. Y Jesús nos enseñó a ser prudentes con la parábola de las 10 vírgenes que estoy citando desde que empecé. 5 llevaron aceite suficiente y 5 no llevaron el aceite suficiente. Todas estaban en el mismo lugar. Todas sabían que tenían que tener aceite, pero hubieron 5 que se prepararon y 5 no se prepararon. Y fíjese lo que dice Jesús inmediatamente después de hablar de las señales. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Las 10 habían llevado sus lámparas y en las lámparas habían puesto aceite. Pero habían 5 que llevaron más aceite por las dudas, las prudentes. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Qué sucedió en ese momento? Habían 5 que se les terminó el aceite. Y habían 5 que tenían más aceite porque estaban preparadas. Las 5 que no fueron preparadas no pudieron entrar a la boda. Y las 5 que estaban preparadas sí entraron a la boda. El versículo 13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir. Todas las mujeres, las 10, estaban invitadas a participar de la salvación. Todas llevaron sus lámparas con aceite en sus lámparas. Pero no alcanza solo con tener la lámpara encendida. Hay que ser prudente y llevar aceite de más. Las prudentes en su vasija llevaban la lámpara y llevaban una vasija. En la vasija pusieron aceite. ¿Qué llevaban las otras en su vasija? Unas pusieron aceite en su vasija. ¿Qué pusieron las otras en su vasija? Seguramente en su vasija pusieron las preocupaciones terrenales, pusieron los deseos personales, pusieron las cosas que pensaban que les iba a hacer feliz la vida, las cosas de esta tierra que pensaban que les iba a hacer feliz su vida. Quizás pusieron sus prejuicios y no pusieron aceite. Mis hermanas, mis hermanos, lo más importante es cuidar nuestra vida espiritual. Lo más importante es cuidar nuestra salvación. Que nada permita que tu lámpara se apague. Que nada permita que tu aceite se agote. Después vinieron también las vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Nosotros también estábamos invitadas. Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. La primera enseñanza entonces es que tenemos que estar preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora. No sabemos cuándo el Señor va a venir a buscar a su iglesia. Puede ser hoy mismo, puede ser mañana, puede ser dentro de este año, puede ser dentro de 100 años.
Pero si es por las señales que el Señor nos dio, ya las señales están cumplidas. La primera enseñanza entonces que nos deja el arrebatamiento es que tenemos que ser prudentes con nuestra salvación. Lo segundo que nos enseñó a través de su palabra el Señor está lo que viene a continuación de la parábola de las 10 vírgenes. Después de esta parábola viene la parábola sobre los talentos. ¿Y qué estamos haciendo con los talentos? ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor nos regaló a nosotros o nos dio a nosotros para utilizarlo? Nosotros tenemos que usar lo que Dios nos dio para engrandecer el reino de Dios. Y al que le dio 5 talentos, tenía que ganar otros talentos, y ganó 5 más. Y al que le dio 2, ganó 2 más. Y al que le dio 1, fue y lo escondió, y no lo utilizó. Nosotros estamos puestos acá como hijos de Dios para predicar la palabra de Dios. El arrebatamiento nos lleva a predicar con urgencia la palabra de Dios. Es urgente que prediquemos la palabra de Dios, que no nos guardemos lo que Dios nos dio para nosotros, que no lo escondamos por temor, que lo utilicemos para engrandecer el reino de Dios. El Señor enseñó sobre los últimos tiempos, sobre las señales, enseñó sobre estar preparados y enseñó sobre lo que tenemos que hacer para engrandecer el reino, para compartirlo con otros. Este es el segundo mensaje del arrebatamiento. El tercer mensaje del arrebatamiento está en 1 Tesalonicenses, en el versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Desde el versículo 15 hasta el 17, Pablo describió lo que va a ser el arrebatamiento. Y en el versículo 18 nos dice, esto tiene que ser un aliento para ustedes. Ustedes tienen que alentarse con esto, con saber del arrebatamiento, con saber que falta poco para que el Señor venga. Pensar en el arrebatamiento de la iglesia no puede traernos tristeza, tampoco puede ser indiferente para los hijos de Dios. Tiene que ser algo que nos traiga alegría a los cristianos. Debe llenarnos de gozo. Nos tiene que dar ánimo en los momentos difíciles. Tiene que ser una expectativa de la vida de cada hijo de Dios el tiempo del arrebatamiento. Tenemos que desear el arrebatamiento del pueblo de Dios. Tenemos que tener la expectativa de participar de ese momento glorioso. Mi abuela oraba que estuviera viva el día del arrebatamiento. Bueno, no va a estar viva, pero los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que ya partieron y los que estemos vivos ese día y a esa hora determinada por el Señor, vamos a juntarnos con el Señor. El arrebatamiento nos enseña a ser prudentes con nuestra salvación. El arrebatamiento nos habla de la urgencia de predicar la palabra de Dios. Y el arrebatamiento es un aliento para la vida de cada uno de los hijos de Dios. Deseemos el día ese en que vamos a ser juntados con el Señor para siempre. Y en esta mañana yo te voy a dejar una pregunta. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Qué estás poniendo en la vasija que tenés al lado? ¿Está llena de aceite la vasija? ¿Está llena de las cosas de Dios? ¿Está llena del Espíritu Santo? ¿Está llena de la palabra de Dios? ¿O está llena de rencores, de deseos terrenales, de las cosas que son agradables para vos de este mundo, de tus planes personales que no están mal? Pero lo prioritario que tenemos que llevar en nuestra vasija que está al lado de la lámpara es el aceite del Señor. Que el Señor nos bendiga. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar y a ponernos en las manos del Señor.
Padre eterno, gracias. Gracias porque ya estableciste un día, estableciste una hora. Vos ya sabés cuál es el momento y a mí eso me llena de paz. No sos un Dios que improvisa, no sos un Dios que dice, vamos a ver cómo se dan las cosas. Vos ya tenés todo organizado, Señor, y ya sabés lo que va a pasar con cada uno de nosotros. Padre, danos sabiduría, Señor, para estar preparados, Señor. Padre eterno, que nuestra lámpara esté encendida, pero que en nuestra vasija también haya aceite, Señor. Señor, que podamos sacar todas las cosas de este mundo que no nos sirve de nuestra mente, de nuestra vida, Señor, y que la llenemos de ti, Señor, que la llenemos de aceite, Señor, que la llenemos de tu Santo Espíritu, Padre. Padre, danos sabiduría para predicar tu palabra, danos gracia delante de los demás, Señor, para hablarles de ti, para que también estén preparados, Señor, para ese día glorioso. Padre eterno, danos paciencia para predicar tu palabra. Danos amor, Señor, para predicar tu palabra. Danos misericordia para predicar tu palabra, Señor. Señor Jesús, que realmente podamos ayudar a muchos a conocerte, Señor. Señor, tenemos gente a nuestro lado, quizás en nuestra propia familia, viviendo en nuestra propia casa, Señor. Tenemos vecinos, tenemos amigos, tenemos familiares, Señor. Que ese día glorioso cuando nosotros partamos, que ninguno de ellos pueda decir, yo no sabía, a mí no me dijeron. Que nosotros podamos cumplir lo que vos nos dijiste que teníamos que hacer, que es llevar tu palabra hasta el último rincón, Señor. Y el último rincón está al lado de cada uno de nosotros, Dios. Padre eterno, danos sabiduría para predicar tu palabra. Y Señor, gracias porque vos dejaste esto en tu palabra para que sea un aliento para la vida de cada uno de tus hijos. Señor, podemos pasar por 10.000 dificultades en esta vida. Podemos carecer de muchísimas cosas, pero sabemos que nuestra esperanza no está acá, Señor. Nuestra esperanza está junto a vos. Y Señor, gracias porque si nosotros somos fieles, a partir de ese día vamos a estar para siempre contigo, Señor. Señor, nos ponemos en tus manos, bendícenos, danos sabiduría, Señor, para vivir como a vos te agrada. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga.